participar. Estamos grabando, entonces buen día a todos y a todas. Espero que estén muy bien, insisto, que tengan una linda jornada el día de hoy. Preocupado, sí, porque cada vez van asistiendo menos estudiantes a la asignatura, no solamente a la mía, sino que a las distintas asignaturas. Y pareciera ser que hay como dijo un señor por ahí, que hay un desinflamiento y que o no están interesados, o están haciendo otras cosas, o tienen choque de horarios, no lo sé. Pero la verdad es que no es lo mejor que nos puede pasar. Dicho aquello, vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me van a permitir, por favor, compartir pantalla? Voy a compartir pantalla, donde quedamos la semana pasada. Para los efectos de nuestra asignatura, nosotros hemos visto antes que esta materia que vamos a ver hoy, vimos todas las características prácticas de los explosivos: densidad, resistencia al agua, diámetro y masa crítica, etcétera, etcétera. Antes de eso vimos todo lo que era la significancia de los tipos en el uso de los explosivos, cómo se utilizan. Vimos también sus características técnicas, si ustedes quieren. Y antes de eso vimos todo lo que es el tema de la perforación, perdón. Vimos todo lo que es la perforación. Entonces hoy vamos a ver las mezclas explosivas. Vamos a ver los explosivos en sí. Vamos a trabajar en el análisis de qué significan los explosivos. Fíjense ustedes que nosotros, cuando hablamos de perforación y tronadura, intrínsecamente, para hablar de tronadura, tenemos que hablar de explosivos. Y por un lado, vamos a hablar de los explosivos secundarios. Permítanme que parta por ahí. Los explosivos secundarios, que van a ser los explosivos que vamos a utilizar en la tronadura en sí, en incorporar al pozo, al barreno, al hoyo, como dicen algunos, explosivos que van a ser producto de estas mezclas explosivas. Vamos a usar distintos productos de acuerdo a las necesidades dadas, por ejemplo, por el sistema de explotación de la mina, rajo abierto o subterránea, o también a través de el tipo de roca. Entonces vamos a necesitar más energía, necesitaremos más gases, necesitaremos solamente un explosivo que genere una, entre comillas, falla en la tronadura para evitar que las vibraciones pasen esa línea que se ha creado para evitar el daño a las paredes posteriores a la tronadura. Tenemos explosivos también que los vamos a utilizar al interior de los accesorios de tronadura, del cordón detonante, del tubo de choque, los no eléctricos. Los vamos a utilizar dentro del campo de los detonadores, como en el caso de los explosivos primarios.
Todos los detonadores tienen un explosivo primario en su interior que sirve para la iniciación de los altos explosivos. Entonces, vamos a trabajar en todo aquello que nos permita reconocer ciertas características de estos para el uso en la tronadura. Para eso entonces tenemos que tener presente que las mezclas explosivas son aquellas que mezclan sustancias, explosivas o no, que al mezclarse van a permitir tener como producto una sustancia explosiva que va a ser utilizada, tal como lo decía antes, o en el pozo de la tronadura o en el pozo de perforación, disculpen, o en los accesorios. Tal como dice la lámina, tenemos la nitroglicerina, la pentrita y otros elementos que son demasiado sensibles para utilizarlos directamente en la roca. Las sustancias intrínsecamente explosivas son demasiado caras para emplearlas en el arranque de la roca directamente. El balance de oxígeno de la mayor parte de las sustancias intrínsecamente explosivas es negativo, a excepción de las nitroglicerinas, que sí tienen un balance de oxígeno positivo. Este balance de oxígeno negativo permite mejorar su potencia solo con agregar un oxidante para lograr un balance de oxígeno nulo. Y a la vez voy a hacer que esta mezcla sea más barata, sea menos onerosa desde el término de el objetivo que quiero lograr con ellos y la obtención de ciertos productos explosivos, de ciertas sustancias intrínsecamente explosivas. Entonces, la mezcla de algunos de estos ingredientes siempre va a ser necesaria para darle al producto, para entregarle a ese producto determinadas propiedades que las sustancias intrínsecamente explosivas no tienen, como por ejemplo densidad, como por ejemplo resistencia al agua, como por ejemplo diámetro crítico, etcétera. Cuando queremos hablar de mezclas explosivas, tenemos que hablar, por ejemplo, de explosivos convencionales. Y normalmente los explosivos convencionales, en su composición, llevan una sustancia intrínsecamente explosiva. Están asociadas a estas sustancias intrínsecamente explosivas, que pueden ser nitroglicerina, pueden ser trinitotolueno, las dinamitas son explosivos convencionales que tienen en su interior este producto. Ahora, el producto, el tipo de explosivo que se obtiene al mezclar nitroglicerina o nitroglicol con la nitrocelulosa va a lograr una mezcla aún
más energética que la propia nitroglicerina o el nitroglicol. Esta fue inventada por don Alfred Nobel y que en el tiempo fue cambiando rápidamente la nitroglicerina en las aplicaciones industriales o en la minería y armamento, de tal manera de que estos productos que son de las familias de la dinamita se empiezan a ser muy útiles para la minería y además las teníamos en dos tipos de acuerdo a su composición, que eran las pulverulentas y las gelatinosas. Este señor Alfred Nobel, por allá por el 1800 y tanto, permitió que en Chuquicamata, por ejemplo, el año 1920, haya utilizado estos elementos a través de la venta de explosivos que realizaba la Empresa Nacional de Explosivos en esos tiempos, que después con el tiempo se convirtió en ENAEX. Entendiendo aquello, nosotros tenemos que tener presente, perdón que se me adelantó, tenemos que hacer presente que algunos productos que son parte de esta reacción del explosivo van generando una consistencia de acuerdo al porcentaje que lleven de nitroglicerina y de sus elementos estabilizantes, si lo podemos llamar así. Y el sentido que tienen estas dinamitas es porque permitían quebrar la roca. A ver, disculpen, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, a veces se le corta un poco, pero bien. Sí, porque me acaba de salir el letrerito que tengo en internet inestable y resulta que ha estado inestable hace bastante rato ya. Ya, pero me escuchan bien. Por lo menos yo sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Ok. Por favor, si cualquier cosa que suceda me van informando para no fallar en la entrega del dato que estamos tratando hoy, ¿ya? Entonces, lo que decíamos, nosotros tenemos las dinamitas que están divididas en las pulverulentas y las gelatinosas. Las pulverulentas son aquellas que van a estar compuestas por el nitrato de amonio en un porcentaje dado en que esos porcentajes entre el nitrato de amonio y ese elemento desencadenante, como digo en el texto, de la reacción explosiva, que es otro explosivo, como por ejemplo la nitroglicerina, que es bastante inestable, o el trinitotolueno también, hacen que estas mezclas lo hagan productos estables, pero que al unirnos, por ejemplo, obtengamos un producto en que la resistencia al agua es muy mala. Entonces, para eliminar esa posibilidad de que el producto sea poco resistente al agua,
se le tiene que agregar un producto impermeabilizante. Entonces, estos papeles que están envueltos el producto explosivo son papeles que están encerados y que eso le da una mayor resistencia al agua, sin que se deteriore la calidad del explosivo. Estos productos de las dinamitas fulgurulentas tienen algunas características que son bien especiales. Por ejemplo, son de baja potencia, tienen una densidad entre 1 y 1,2 gramos por centímetro cúbico. Como producto, tienen mala resistencia al agua, el explosivo en sí. Su velocidad de detonación es regular, de 2.000 a 4.000 metros por segundo, pero sí tienen poca sensibilidad al choque o a la fricción. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar este tipo de explosivos? En rocas de dureza media o dureza baja, y además cuando no tenga presencia de agua. Me hubiese gustado mucho tener la posibilidad de haber podido viajar a Calama, a la planta de NAET, que al momento de la pandemia, por ejemplo, cuando se inició el estallido social, nosotros teníamos, y esto te lo cuento como historia nomás, teníamos autorizada la visita a la planta de NAEC con los estudiantes del momento, para ver qué es lo que se debe observar al momento en que se está fabricando el explosivo, al momento en que se están mezclando las sustancias para dar origen a la dinamita, por ejemplo. O cuando estamos mezclando la pentrita con otros productos para obtener las pentolitas o los iniciadores de distintos tamaños, de 125 gramos, de 250 gramos, de 450 gramos, de 900 gramos, de distintas formas, cónicos, cilíndricos, para distintos tipos de tareas, envueltos en papel, cubierta de papel o cubiertas plásticas. Entonces, son realmente una cosa impresionante, entendiendo que cada producto, por ejemplo, para hacer las pentolitas, los iniciadores, en las tronaduras, que se usan en las tronaduras para iniciar estas sustancias explosivas, estas mezclas, se llenan los moldes a mano. Entonces, el operador de la planta de explosivos debe tener un frasco, un continente pequeño, de no más de 1 o 2 litros, lo carga con esa sustancia caliente y lo empieza a depositar en cada molde. Pero bueno, no se pudo hacer, me hubiese gustado mucho hacerlo con ustedes. No lo sé si se va, cómo va la cosa de la pandemia, pareciera ser que está subiendo. Por lo tanto, debemos revisar si se pudiese hacer, por ejemplo. Dicho aquello,
tenemos que la nitroglicerina, las dinamitas gelatinosas es porque parecen una gelatina. Y esto se van a obtener al mezclar la nitroglicerina o el nitroglicol con nitrocelulosa, que va a actuar como gelificante formando una pasta gelatinosa. Existen diversas composiciones de explosivos de este tipo, variable en su composición de nitroglicerina. Dicho de manera más clara, porque ni yo me entendí, es que voy a tener diversas composiciones en función del contenido de nitroglicerina y que todas ellas se van a caracterizar, primero, porque tienen una elevada potencia. Segundo, porque tienen una densidad alta, son de entre 1,4 y 1,5 gramos por centímetro cúbico, comparado con 1 a 1,2 de la pulverulenta. Excelente resistencia al agua, aumenta su velocidad de detonación porque tiene una elevada potencia, por lo tanto tengo entre 5.000 y 7.000 metros por segundo, y tiene una menor sensibilidad al choque o a la fricción que la pulverulenta, pero sigue estando en el rango de seguridad. Estos explosivos son para utilizarlo en rocas de dureza media alta. Se puede utilizar como carga de fondo en los barrenos y además es muy utilizada en la tronadura o voladura submarina o aquellas donde hay muchísima agua. En realidad, el decir muchísima agua es habiendo agua ya hay alguna problemática. Pero, dicho aquello, lo que nosotros tenemos que tener presente que este tipo de explosivo lo podemos usar cuando haya agua, pero también lo puedo usar y debo usarlo cuando la dureza de la roca es considerable, cuando necesito una energía que permita quebrar la roca. Fíjense que ustedes que aquí ya tengo el cartucho envuelto en plástico, la Amon gelatina por la misma composición que está a la derecha, la Amon gelatina 60%, que tiene un diámetro de 1/8 pulgada por un largo de 8 pulgadas, me sirve para el uso de las tronaduras de roca dura y además con agua. Lo interesante acá es saber que yo voy a tener siempre estos datos entregados por el proveedor, porque son datos que yo no voy a reconocer como cliente, como usuario de estos productos. Pero si yo no se los pido, no me puedo quejar si el proveedor no me los da. Tengo que exigirlo en el proceso de la tronadura. ¿Para qué? Para saber qué es lo que voy a realizar. Por ejemplo, tengo el Dynaprimer, otros le llaman Dynaprimer, que tiene una densidad de 1,17, una velocidad de detonación de 4.070 metros por segundo. La presión de detonación es 49 bar.
kilobar, perdón. Kilobar. Una energía de 767 kilocalorías por kilogramo. No tiene resistencia al agua porque es nula su resistencia. Un volumen de gases por un kilogramo de 835 litros por kilogramo. Su potencia relativa al ANFO en volumen 0,83 y en peso, perdón, en peso 0,83 y en volumen 1,25. Pero voy a la amón gelatina y la amón gelatina tiene una velocidad de detonación menor, teniendo una densidad mayor, una velocidad de detonación menor, tiene una presión de detonación más baja, la energía es mayor, tiene una duración en el agua de 72 horas, tiene un menor volumen de gases, una menor potencia relativa al ANFO, que es en peso de 1,02, y una mayor potencia relativa al ANFO de 1,96 en volumen. Entonces yo puedo utilizar esta tabla para comparar qué es lo que necesito. ¿Cuál necesito más? ¿Cuál necesito menos? Respecto a si tengo agua, por ejemplo. Respecto a si la roca es dura, por ejemplo. O si la quiero desplazar, por ejemplo. Y requiero para ello mayor velocidad o menor velocidad de detonación. Entendiendo aquello, entonces, nosotros podemos decir, oiga, ya vimos las mezclas explosivas en los altos explosivos, si queremos llamarle así. Pero ahora vamos a ver las mezclas explosivas en los agentes de tronadura. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Alan Varas, ¿alguna duda? Por favor. Por ahora no, profe. Damaris Martínez, ¿alguna duda? No, profe, hasta ahora no. Geraldine, ¿alguna duda, por favor? Geraldine Sánchez, ¿alguna duda? Hola, Geraldine Sánchez, ¿alguna duda? Profe, le respondió por el chat. ¿Me respondió por el chat? Sí. Ah, sí, me pone, no, profe, 2 veces. Entonces la segunda es, no, profe. Gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente nosotros en el marco de las mezclas explosivas? Esto ustedes lo deben conocer solamente en el campo de la ingeniería civil de mina. A los que les toque trabajar en las empresas de explosivos, sí, van a tener que imbuirse en todos estos conocimientos. Pero los que trabajamos directamente en ingeniería civil de mina, en el desarrollo de la minería, en el desarrollo de los sistemas de explotación, esto tenemos que saberlo solamente como tener un conocimiento general. General muy importante, para luego discutir qué necesito para tal o cual
tipo de roca, qué necesito para cuál o tal tipo de diseño de perforación, de diseño de tronadura, etc. Entonces, cuando hablamos de la mezcla explosiva de agentes de tronadura, tenemos que entender que son mezclas o emulsiones de una sustancia oxidante y otra combustible que si no son sensibilizadas, si no están adecuadamente sensibilizadas, no van a ser sensibles a un detonador. Que normalmente el detonador que se utiliza para calcular, para determinar la sensibilidad de los productos es el detonador número 8. Estos productos que son partes de la tronadura, que le vamos a llamar agentes de tronadura, no tienen en su composición sustancias intrínsecamente explosivas. Porque aquí son otros productos que al mezclarlos se convierten en mezclas explosivas. Y vamos a tener dos tipos de agentes de tronadura. Una son las que no tienen agua en su composición, es decir, son productos secos, donde vamos a encontrar la familia de los ANFOS. ANFOS, que significa la A y la N, significa ammonium nitrate, nitrato de amonio en español, y fuel oil. Fuel oil, que es el petróleo. Para los productos secos, los que no tienen agua en su composición. Y los que tienen agua en su composición, les vamos a llamar hidrogeles, emulsiones, y que además llevan en su composición explosivos de seguridad. Es raro hablar de explosivos de seguridad, pero le llamamos explosivos de seguridad porque no se detonan, no se activan fácilmente. Necesitan un iniciador de alta potencia para que se activen. Y eso significa que nosotros podemos hablar entonces del nitrato de amonio, dado que el nitrato de amonio era conocido desde el siglo XVII. El año 1867 se patenta el primer explosivo en base a nitrato de amonio y combustible, pólvora de amoníaco le llamaron. Desde esos entonces a la fecha, esta mezcla se ha convertido en un ingrediente fundamental para muchas familias de explosivos que se han creado a la fecha. Por ejemplo, el último producto que se conoce en base al ANFO y otras sustancias es el Pirex. El Pirex, que es factible utilizarlo en rocas piríticas, en donde existe un alto porcentaje de pirita. La pirita con el nitrato de amonio reaccionan, pero agregándole otros componentes se mantienen neutro. Entonces, alguna vez, por ejemplo, en Chuquicamata, habiendo cargado una zona que tenía un área de la mina que tenía pirita, habiéndola cargado para la tronadura, con explosivo, con agentes de tronadura,
en algún momento del carguío empezó a salir gases de los pozos cargados. Ni les cuento cómo se siente uno cuando empiezan a salir gases de los pozos. Y eso era producto porque estaba reaccionando los componentes del explosivo con la pirita. Y que después, realizadas las pruebas, se determinaba que en algún momento esa reacción hacía que el explosivo se iniciara. Pero en laboratorio nunca nos sucedió en terreno, por suerte. Dicho aquello, lo que nosotros tenemos que tener presente, y esta es una pregunta de prueba, es que el nitrato de amonio es un sólido cristalino, un pseudoexplosivo, cuya densidad es de 1,73 gramos por centímetro cúbico. Entonces, con una iniciación bastante energética, se va a descomponer el amoníaco, el NH4NO3, en 2 partículas de nitrógeno, 2 de agua y media de oxígeno, más 380 kilocalorías por kilogramo. Pero ojo con aquello de hablar del nitrato de amonio, que es un sólido cristalino que tiene una densidad de 1,73. Con 1,73 gramos por centímetro cúbico de densidad, necesitamos una iniciación lo suficientemente energética para que se inicie y se descomponga. Pero normalmente para la tronadura vamos a necesitar un nitrato de amonio con una densidad de 0,8 para usar una iniciación con una energía adecuada y no suficientemente energética. Ya lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad el tema de la densidad del explosivo, que ya en el capítulo anterior vimos que las características prácticas de los explosivos una de ellas era la densidad. Ahora, tenemos que tener presente que el nitrato de amonio es muy utilizado en la agricultura como fertilizante. Pero tenemos que separar las aguas entre el fertilizante y el utilizado para explosivos. Cuando nosotros hablamos de el nitrato de amonio usado para explosivos, tenemos que hablar de un producto que tiene una capacidad de absorción tal que permita la correcta mezcla entre el petróleo y el nitrato de amonio. Es decir, que se produzca esta absorción de tal manera que el petróleo, el diésel, penetre en la partícula de nitrato de amonio en un porcentaje tal que haga que el producto sea un explosivo. Y para ello tenemos que tener una granulometría adecuada en términos de que el PRIL
que es la bolita de nitrato de amonio, la pelotita de nitrato de amonio, sea más redondeado, que tenga características regulares, homogéneas, y que esta granulometría más la absorción permita que la reacción, cuando se inicie el producto, sea completa. Si nosotros tenemos la granulometría, supónganse que hagamos bolitas de 1 milímetro, suponiendo de 1 milímetro de diámetro, pero es 100% sólida, el petróleo no va a ingresar a las cavidades que debería tener ese pril. Por lo tanto, el petróleo en la iniciación del explosivo se quemaría y no generaría esa reacción completa para obtener una energía de explosión apropiada para quebrar la roca. Es importante tener presente también que cuando nosotros tengamos el pril por accidente, por la manipulación, y lo tengamos extremadamente molido, tampoco va a ser un buen elemento para obtener una tronadura con la energía que se espera. Entonces, lo que se necesita acá es que en el contexto global de una columna de explosivo, el pril sea lo más regular posible. ¿Qué es lo que es el pril? El pril es el gránulo redondeado que tiene las características de absorber el combustible, siendo este pril el oxidante que produce la mezcla necesaria para que se convierta en un agente de tronadura, es decir, en un explosivo. También sería interesante en algún momento, ojalá alguno de ustedes tenga la suerte de trabajar en una empresa de explosivos para que lo pueda conocer, ¿cómo se fabrica el nitrato de amonio? A quienes nos ha tocado la suerte de trabajar en aquello, es impresionante ver que la industria, por ejemplo, del nitrato de amonio que tiene NAEX en Latinoamérica y en el mundo, porque también, pero gran parte es para la producción aquí en América, para ser utilizada en América, ver que tenemos que depende de la llegada de un barco que traiga desde otros lugares del mundo, que traiga amoníaco, lo descargue en su puerto propio. Puerto no es puerto, es un lugar de transferencia del nitrato de amonio a los estanques que están dentro de la planta, para que luego ese nitrato de amonio haga todo ese amoníaco, haga todo el recorrido para que llegue a una planta granuladora, una sustancia líquida que se llueve desde la parte alta de esa granuladora y se le inyecta aire frío a contracorriente para que empiecen a caer al piso bolitas
de nitrato de amonio, PRILs. Y que tiene que pasar por reactores este nitrato de amonio, donde la temperatura generada por una lámina, por una red, por una malla de platino, que cada malla tiene el valor de 1,5 millones de dólares, permite que se produzca esta descomposición del nitrato, del amoníaco a nitrato de amonio y pueda realizarse el trabajo de obtener un PRIL en que vamos a utilizarlo en las tronaduras y vamos a determinar sus características, que va a ser altamente higroscópico, es decir, capta rápidamente el agua, la humedad, y que para bajarle esa humedad se le agrega una capa de bentonita, pero que aún así sigue siendo higroscópico, y que si no se maneja bien, no se almacena adecuadamente, estos PRIL pequeñitos se nos van a convertir en enormes terrones del mismo tamaño de los continentes que lo contienen, del saco. Entonces, normalmente NAEC tiene sacos de 1000 kilos y de 1000 kilos y de 1200 kilogramos. Y estos sacos de 1200 kilogramos, si se dejan a la intemperie, que es donde se trabaja y donde se almacenan en todas las minas del país, que quedan a la intemperie, entonces son afectados por la calor del día, por el calor del día, y son afectados por las bajas temperaturas de noche. Y al tener estas diferencias de humedades, va generando que esos cientos de millones de PRIL chiquititos se nos conviertan en un solo terrón grande y que después hay que molerlos a golpe, teniendo la certeza que se va a perder una parte de ese producto que estoy moliendo a golpe en polvo, por lo tanto va a perder ciertas características el producto llamado nitrato de amonio en PRIL. Si ustedes ven en la foto sale una fábrica de fertilizante que sufrió daño, pérdida total, producto por la concentración de nitrato de amonio. El nitrato de amonio parece un elemento, cuando uno trabaja con él, que parece que fuese un elemento que no produce daños. Pero bajo ciertas condiciones es muy, muy peligroso trabajar con él. En alguna oportunidad, trabajando en Chuquicamata, teníamos que reparar un acceso a los estanques de nitrato de amonio. Y contratamos los servicios de un equipo de soldadores, de una empresa de soldadura, para que hicieran todo el diseño y modificaran y hicieran el trabajo apropiado. Y la empresa no encontró mejor manera que reparar la parte alta sin limpiar la parte baja, que eran maderas
madera, que estaban a modo de una especie de puente para llegar a los estanques. Pero entre medio de las maderitas, que eran un espacio muy pequeño, en algún momento había caído polvo de nitrato de amonio. Y estos señores se pusieron a soldar, y una de esas partículas incandescentes de la soldadura cayó en medio de una rendija. Los señores terminaron de soldar, se retiraron, y a eso de las 2 de la tarde vimos que salía humo blanco de la zona de los estanques de nitrato de amonio, que eran 3 tanques de nitrato de amonio en que cada uno tenía más de 12 toneladas. El resultado fue que cuando fuimos a ver, todos los tablones estaban ardiendo por debajo. Y que si llegaban a calentar los estanques de nitrato de amonio, había un problema mayor. Aparte de que no había una práctica de ese tipo de incendio, de hacer simulacros para combatir ese tipo de incendios. Entonces, por un lado, por el lado izquierdo de ese puente, había gente utilizando los extintores para combatir ese fuego que estaba por debajo de la madera, y por el lado derecho habían otros que tiraban para el lado izquierdo polvo químico para contener aquello. Entonces, el fuego seguía avanzando, pero los señores que estaban utilizando los extintores se estaban ahogando en el polvo químico, porque estaban uno tirándole al otro por debajo y el otro le tiraba por debajo a los del otro lado. Hasta que llegó el camión que teníamos, el camión del agua para este tipo de emergencia, y empezó a lanzar agua sin que le cayera a los estanques, porque los estanques con agua significaba que se nos iba a quedar todo el nitrato de amonio pegado dentro del estanque, y iba a ser imposible sacarlo. Y logramos combatir el fuego, y cuando hicimos la investigación, claro, habían cosas que no sabíamos, producto de estos pequeños prils, polvo de nitrato de amonio, que genera grandes problemas, y que en esta empresa de fertilizante generó este tremendo problema, que en Francia, la gran productora de nitrato de amonio como Gran Paroa, por una bomba, por una válvula donde cayó un perno, donde pasaba nitrato de amonio líquido, al girar la bomba pasaba el nitrato de amonio, pero al girar la bomba, ese perno que quedó pegado entre el rotor y el estator empezó a generar un punto caliente que logró la energía necesaria, la temperatura necesaria para convertir ese nitrato de amonio en un elemento incendiario. Por las temperaturas producidas, un estanque explotó, y por simpatía explosaron los que estaban al lado. Una de las grandes tragedias en la industria
del nitrato de amonio. Pero dicho aquello, es bueno tener presente que para el uso de explosivos, nosotros tenemos que tener PRILs de 1 a 3 milímetros de diámetro. Mayor o menor que ese rango nos puede generar problemas para la iniciación o problemas de energía. Este diámetro de 1 a 3 va a favorecer este contacto, esta forma de unirse entre el petróleo, el combustible, y el nitrato de amonio. Una vez unidos, vamos a tener un explosivo. Para que ello ocurra, tenemos que tener un 94,5% de nitrato de amonio y un 5,5% de petróleo, de fuel oil, de combustible. Hoy hay que hablar de combustible. ¿Por qué? Porque dentro de ese fuel oil que estoy diciendo, hoy en día se utilizan aceites quemados. Aceites quemados de los camiones de alto tonelaje, aceites quemados de la parte de mantención mecánica de las mineras, que ese aceite es filtrado y refiltrado, y con un porcentaje de combustible petróleo se mezclan y hacen de combustible para el explosivo, sin perder las características energéticas de él. Ahora, cuanto menor es la densidad aparente, mayor va a ser la porosidad. Por lo tanto, si yo tengo mayor porosidad, ya logro saber cuál es la densidad aparente, ¿verdad? Que tengo un volumen de un PRIL que al observarlo me ocupa un espacio dentro de un total. Pero como tiene porosidad interior, yo voy a tener una densidad aparente. Mientras mejor sea la porosidad, mientras mayor sea, mayor cantidad de diésel o de combustible va a absorber. Si llega al equilibrio adecuado, mejor va a ser la sensibilidad del producto, del explosivo. Y a la vez va a existir una reducción del diámetro crítico. No olvidemos que el diámetro crítico es el diámetro en que si lo achico un poquito, puede ser que el producto pierda características energéticas o características químicas que permitan una correcta llamémoslo explosión, que se me acaba de ir la palabra, pero lo importante es eso. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, cuando dice sensibilidad, ¿se refiere a que reaccione más rápido o a qué se refiere? La sensibilidad es la característica, como lo habíamos visto la semana pasada, es la característica a la iniciación, que no necesito tanta energía para iniciar el producto si es más sensible. O si es menos sensible, necesito mayor energía para que se origine el producto, se inicie el producto. Esta sensibilidad tiene que ver con la característica que tiene el explosivo de iniciarse. Entonces,
un ANFO bien hecho, que tenga el 94% de nitrato de amonio y el 6% de petróleo, bien mezclado uniformemente, yo lo puedo iniciar con una pentolita de 450 gramos. En otros casos voy a tener que utilizar un producto mayor, un iniciador mayor, y necesita uno de 900 gramos. Entonces, a eso se refiere la sensibilidad. Ok, profe, ahí me quedó clarísimo. Gracias. ¿Ya? Dicho aquello, entonces, cuando se mezcla adecuadamente el nitrato de amonio con el petróleo, con el combustible, entonces voy a tener 3 partículas de amoníaco con una de combustible. Y eso se va a derivar en que voy a tener esta descomposición más 930 kilogramos por kilo. Hay muchos ingenieros que de esto, para cuando le preguntan algo de esto, lo buscan en internet y lo sacan y lo. Por eso yo no pregunto en las pruebas de esto, porque no. Lo que sí, los conceptos hay que tenerlos presentes. Pero la fórmula química de la descomposición, raro sería realizarla. Ahora bien, si ustedes pueden ver, estas son las características del nitrato de amonio más petróleo. Este es el ANFO. Ahora, ¿por qué es rosado? Los productos de ANFO, cuando vienen en sacos, como este producto de anadolu nitro, no es más que se le pone un colorante para demostrar que el producto es mezclado homogéneamente. Si ustedes se dan cuenta, es completamente rosado, por lo tanto, significa que el producto está mezclado adecuadamente en todas sus partes y no tenemos el detalle de que hayan partículas de nitrato de amonio que no estén mezclados con el combustible. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Dudas? Bien. Teniendo en consideración entonces lo que hemos visto hasta ahora, nosotros tenemos que tener presente las siguientes características del ANFO. Y esto sí lo debo saber. El ANFO tiene una potencia media, debe tener una densidad de 0,8 gramos por centímetro cúbico en un rango de 0,78 a 0,82, 83. Saber que no tiene resistencia al agua. ¿Por qué? Porque el nitrato de amonio se disuelve en el agua rápidamente y cuando tengo agua lo tengo que envolver en bolsas plásticas. Entonces muchas veces hemos tenido que hacer, como se le llama en la minería, chorizos o tripas en bolsas plásticas largas de
10, 12 metros, normalmente de 5 metros para arriba, de acuerdo al diámetro de tronadura, y era la única manera de utilizarlo. El punto es que tiene que cargarse en bolsas plásticas adecuadamente para que sea homogénea la carga, y sin olvidar que dentro de esa bolsa debe ir también el iniciador, más el detonador, más el tubo de choque que salga al exterior para poder conectar y darle la energía al iniciador. El diámetro crítico es de 45 milímetros, la velocidad de detonación de 2000 a 4500, de 2000 a 3000 metros por segundo. Va a depender eso en función del diámetro y del confinamiento. No es sensible al detonador. Entonces, si yo pongo un detonador solito dentro de una bolsa o de un pozo, el detonador sale, pero no tiene la suficiente energía para iniciar el explosivo. Entonces necesita de otro explosivo para iniciarse, que puede ser cordón detonante, pero en algunas partes ha resultado de que el cordón detonante se ha iniciado, pero tiene que ser un cordón que uno pueda fabricar de manera lo más grueso posible para iniciarlo, o usar dinamita o cartuchos de hidrogel o multiplicadores o iniciadores para que inicien la columna de ANFO. No es sensible al impacto y a la fricción, entonces es muy seguro manejar el nitrato de amonio. Es un producto barato, sí, tiene muy bajo costo, y eso lo hace también muy apetecido dentro del mercado minero. El nitrato de amonio hoy en día es uno de los commodities más importantes que se puede estar utilizando en la minería, porque es barato. Y ustedes, cuando estén dando vuelta o estén verificando los trabajos, no los trabajos, sino que qué van a utilizar en la minería, se van a dar cuenta de que cómo se hacen los contratos para la venta y el uso de explosivos. Es muy interesante ver la parte del negocio. Y por último, se comercializa a granel o en sacos o en camiones. Entonces, este camión que tengo aquí, por ejemplo, cuando tengo el brazo de esta manera, es porque está cargando ANFO. ¿Por qué? Porque de aquí a atrás tengo solamente nitrato de amonio. Y donde está el Q22, este es el combustible. Sale por las bombas, por las mangueras, el combustible, por los auger, corre el nitrato de amonio, lo mezcla aquí en este brazo y cae al pozo como nitrato de amonio. Entonces, ¿qué es lo que hace este explosivo? Tiene una potencia media, gran fluidez en la carga a granel en los pozos, elevada seguridad en su manejo, bajo precio. Todo eso ha hecho que sea un producto que en la minería se utilice de muy buena manera para la tronadura a rajo abierto, ¿ya? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Dudas?
¿No? Bien. No habiendo dudas, esperando que todos me hayan escuchado, me hayan atendido la clase, espero que les vaya muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense, que estamos en un periodo crítico. Hay que salir de esta pandemia y lo único que podemos salir de la pandemia somos nosotros mismos. Nos vemos el lunes, jóvenes, que le vaya muy bien y un abrazo a todos y a todas. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, profe, cuídese. Chao, que le vaya bien.